Gracias por acompañarnos a esta hora, 6:39. ¿Cómo amanece este miércoles en Guatemala? Bueno, ahí están viendo ustedes Calzada Roosevelt, la situación que se está viviendo, sí, bastante complicado, tal y como habíamos previsto para esta jornada. Ya los guatemaltecos trabajando y dirigiéndose a sus labores con completa normalidad. En unos minutos salimos a las calles para ver los diferentes trayectos, los principales que utilizan los guatemaltecos a esta hora de la mañana. Efectivamente, esto es parte entonces de lo que está ocurriendo esta mañana. A esta hora del día, 6:40, ya hay que circular con precaución. Bueno, y una noticia bastante impactante fue esta reacción que tuvo el cantautor Ricardo Arjona en una entrevista que le estaban realizando en el programa Camilo de CNN en español, donde se generaron muchas reacciones a partir de esto aquí en Guatemala y en el resto del mundo. Todos los seguidores de Arjona avalaron esta decisión de retirarse y no completar la entrevista que estaba programada allí. Bueno, todo esto se daba cuando el entrevistador, se estaba enfocando en diferentes críticas que había recibido Ricardo Arjona en torno a su nueva producción discográfica, acusándolo aparentemente de revolucionario. Sí, el tema es que Arjona, obviamente, y vamos a ver parte de la entrevista y cómo ocurría todo esto, cuestionaba en cierta forma al entrevistador porque solamente se refería a las críticas o a lo negativo, cuando obviamente, entre otras cosas, no había escuchado el material, el nuevo material, que era el motivo central de la entrevista en realidad, que hay que tomarlo en cuenta. Claro. No era una entrevista solo al personaje, sino obviamente cuando se está lanzando un nuevo material, buena parte de la entrevista tiene que estar dirigida específicamente a este material, a lo que trae y a todo lo demás. Pero vamos a ver qué pasaba ayer en este polémico encuentro entonces de Arjona en CNN en español. Veamos lo siguiente. Y después dijimos, quedó bien, metamos los... Pero una canción redonda, ¿eh? Pero sí, pero las canciones redondas de verdad, porque esto es otra cosa que dice mucha gente. No, porque este tipo hizo esa canción para que fuera éxito. Carajo, haz una canción éxito. Pídele a alguien que haga una canción éxito. Entonces, viste estos personajes que están enmudecidos, porque viste, atontados en su propia desgracia, y que piensan que todo lo que genera repercusión está mal hecho. Pero veo que te vas poniendo como bravo, ¿no? No. Oye, ¿conoces a Iván Gallo? ¿Sabes quién es Iván Gallo? Iván Gallo es un escritor, ensayista colombiano que he leído una cosa de él en lasdosorillas.com, es un site muy bien hecho, pero te quiere mal. Dice, a primera vista Arjona podría tratarse de un revolucionario. Pero espérame un segundo, vamos a hablar de una cosa, y esto te lo digo con todo respeto. Con todo respeto, antes de que termines de hablar del señor Gallo, que no lo conozco. Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí que escuchar mi disco me parece un pecado. No. Y te baja un poquito de la nube donde estabas, porque yo pensé que eras un comunicador bien intencionado. La gente habla demasiado. Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esto nos tendríamos que suspender esta entrevista y me voy para otro lado donde me... No, quédate, por favor, que nos quedan 20 minutos. Te lo digo en serio, pero porque el disco me llegó ahora. Me parece de muy mal gusto que estés recopilando las cosas malas que han dicho. No, lo que quiero saber es por qué... No, lo que quiero saber, me explico. Lo que quiero saber es por qué tú generas esas pasiones. Vos me preguntáselo al tipo que lo genera. O sea, yo decía al principio del programa, ¿por qué no se agradece que este hombre quiere siempre desmarcarse de la manada? ¿Por qué eso no se agradece? No lo entiendo. Pregúntaselo a ellos, a Gallo. Pregúntaselo a Gallo. Pero tú te has preguntado por qué eso pasa. No, porque yo no prefabrico cosas para quedar bien con ellos. A Gallo lo conoces tú. Yo no conozco a Gallo. No lo conozco de nombre. Buenísimo. Pero es que es muy demoledor las cosas que dice. Yo digo, ¿por qué despierta pasiones tan viscerales? Yo le decía a mi productor, lo primero que hay que agradecer... Escúchame una cosa. Vos venís y vos te vas a ocupar en odiar a alguien. Eres un idiota. Tú no deberías de seguir idiotas. No se sigue a los idiotas. Porque un idiota que le dedica tiempo a lo que no le gusta es eso. Es un estúpido. O sea, un tipo listo le dedica tiempo a lo que le gusta. Imagínate este tipo que se dedica a hacer crónicas mías. Yo conozco uno que ha hecho canciones en contra mía. Pero es un idiota, pues maestro, si tú tienes un talento para hacer canciones en contra tuya, ponte a hacer otra cosa. Pero detrás de eso hay un asunto muy sospechoso, Camilo. ¿Cuál puede ser? Y detrás de tu intención de hacer, de tirarte a este sector, hay una actitud sospechosa también. Pero bueno, es rara. ¿Entendés? Yo no estoy para... te digo abiertamente, no es sospechosa. Es que le digo a mi productor, no entiendo cuando hacemos la investigación que se escriban ciertas cosas sobre Arjona y no se mire el otro lado. Yo creo que siempre... Se escriben otras, que qué bueno que no las menciona, porque dice que el hombre que le hace caricias al caballo también lo quiere montar, ¿no? Se escriben otras también, que qué bueno que no las mencionas.
malo que te inclines un poquito a eso, ¿me entiendes? A mí no me gusta hablar de eso, porque a mí no me sirve de nada. ¿Le sirve al mundo Pero algo? ¿te que duele tú eso? tengas un... No, no me duele, en serio que no me duele. Me duele que una charla como esta se incline para ese lado. Yo no charlo. No de la esas estoy cosas. inclinando. Es No, que no quiero hablo de esas tratar de entender por qué pasa. O sea, yo veo cada disco tuyo, cada espectáculo trata de ser distinto. Y yo creo que eso habría que aplaudirlo por encima de todo. En un mundo de la música popular que todo es mimético, todo es igual. Puede ser. Lo tuyo es distinto. Puede ser. ¿Por qué no lo ven los críticos? ¿O es que no son críticos? ¿Pero de qué crítico estás hablando? Pues estás hablando como si yo me dedicara a algo que donde... No sé. Es que tiene que haber críticos en la música popular, ¿no los Por hay? supuesto que lo hay, pero vos estás diciendo como que si yo tuviera un séquito de enemigos, que son todo el mundo, y yo me tengo que quedar paradito aquí, no sé, no tiene que ser. hay que mucha gente que te quiere, obviamente, o si no, no se puede hacer lo que tú haces, pero digo, los críticos de la música popular deberían ser más justos, ¿o no? No, si no les gusta, no. Ahora, dedicarse a odiar... Pero no es un problema de gusto personal. Yo te decía, ahora tú me decías que Señora a las 4 Es décadas, una canción que a mí me parece formidable. es un asunto, si fuera un problema de gusto personal, no compras el disco o le cambias a la radio. Estás ocupando el lugar que él cree que debería de tener él. ¿Es tan difícil darse cuenta de eso? Entonces lo dejamos. Pero yo creo que se debe ser más justo. Se Es hace que no crítica es artística, cuestión de puede ser un dejarlo, gusto personal. no es cuestión de dejarlo, es cuestión de por qué abordarlo. Es raro. La gira de Circo Soledad de Ricardo Arjona, que comienza el 3 de mayo en México, que es lo que habitualmente hace Ricardo. Y el disco que sale el viernes, Circo Soledad. Ricardo se ha retirado, se ha molestado con las preguntas que le he hecho. Quiero decir alto y claro que no era para nada mi intención molestarle, en modo alguno. Y que mi interés por conocer la manera en que alguna gente le critica de esa manera tan visceral es una manera de verdad genuina. Porque lo digo alto y claro, no entiendo por qué ciertas personas en los medios de comunicación lo critican de una manera tan feroz, cuando es un tipo, como dije al principio del programa, que en cada entrega, en cada aventura, intenta hacerlo distinto, intenta desmarcarse de lo que hace. Te puede gustar o no, lo decía al principio del programa, pero lo fundamental es que lo hace distinto y que quiere hacerlo siempre y dar lo mejor de sí. Se ha molestado, ahí está el micrófono, se ha levantado. Es una pena, lo siento enormemente, las puertas están abiertas, yo pido disculpas por la manera en que a lo mejor entendí. Inmediatamente, una cantidad increíble Obviamente. de seguidores de Arjona se pronunciaron ante la entrevista sí. y bueno, diciendo que el periodista quizás no estaba tan preparado porque solo se focalizó en un solo hecho y seguía insistiendo sobre ese mismo hecho, pero ahí tiene usted entonces parte de lo que pasaba ayer. Esto ocurre en el mundo del espectáculo y obviamente nos toca muy de cerca porque se trata de Ricardo Arjona. Claro, y tenemos que compartirlo con todos ustedes para que estén enterados de lo que sucede en torno a esta nueva producción discográfica, pero tenemos que hablar de otros temas también. Son las 6 de la mañana con 47 minutos y nos vamos rápidamente con más información y es Crista García que tiene más noticias con lo que está ocurriendo en el mundo, las noticias internacionales. A Adelante. continuación. Vamos a comenzar las noticias del mundo con los diarios y nos vamos precisamente a Estados Unidos. Queremos conocer cuál es la portada que está circulando en el Diario de las Américas y la vamos a poner en pantalla para repasar juntos los titulares de este primer diario. ¿Sí? Nos vamos entonces al Diario de las Américas, por favor, si ponemos la imagen en pantalla, allí la tiene usted, y juntos repasemos los titulares. Hablan de la preocupación del orden ejecutivo que restringe a los visados. La Casa Blanca asegura que el método propuesto para otorgar las visas a los trabajadores extranjeros busca dar prioridad a los más calificados. Allí está un artículo muy interesante en cómo el presidente Donald Trump platica sobre este tema durante esta locución. Y también hablan de temas internacionales, por ejemplo, Venezuela, que está como un barco a la deriva, es lo que dicen, y los opositores que invaden las calles por distintos asaltos. Vamos entonces a repasar, ahora sí, las noticias. Y como bien le comentaba, el presidente Donald Trump trató de materializar su eslogan "compre y contrate estadounidenses" por medio de un decreto para reformar el sistema de otorgamiento de visas a los trabajadores que estén más calificados como uno solo. Sin embargo, este margen de maniobras del mandatario es totalmente limitado y aquí conocemos las características de esta nueva hecho. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscaba el martes dar forma a su eslogan "compre y contrate estadounidense", al firmar un decreto para reformar el sistema de atribución de visas a trabajadores calificados.
pedido por mucho tiempo reformas para dar por terminados estos abusos de visas, y su llamado está siendo atendido por primera vez. Eso incluye tomar los primeros pasos para poner en marcha una reforma sobre las visas H-1B necesaria desde hace tiempo. Trump busca modificar el sistema de visas H-1B, que al año otorga unos 85,000 permisos temporales de trabajo a científicos, ingenieros y analistas informáticos, y constituye la principal vía de entrada para programadores a Silicon Valley. El mandatario considera que el programa ha sido aplicado de manera nefasta para los trabajadores estadounidenses y ha provocado la llegada de empleados poco calificados. El decreto de Trump, por sí solo, no puede modificar el número de visas otorgadas. La intención de la Casa Blanca es dar un impulso a una eventual reforma fiscal que necesitaría la aprobación del Congreso. Y en otros temas hablamos de la primera ministra británica Theresa May, que llamaba a las elecciones generales anticipadas para el 8 de junio. Esto resulta ser sorpresivo, mientras que el Reino Unido se prepara para las negociaciones sobre su salida de la Unión Europea. Escuchemos. La primera ministra británica Theresa May pidió al Parlamento una convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en un sorpresivo anuncio el martes. Llegué a esta conclusión recientemente y a regañadientes. Desde que me convertí en primera ministra he dicho que no debería haber elecciones hasta 2020, pero ahora concluí que la única manera de garantizar certeza y estabilidad a los años venideros es hacer estas elecciones y buscar apoyo para las decisiones que debo tomar. May buscará reforzarse ante las próximas negociaciones de salida del Reino Unido. Westminster arriesgará nuestra capacidad de tener éxito en el Brexit y causará daño, incertidumbre e inestabilidad al país. Así que necesitamos elecciones generales y las necesitamos ahora. A través de Twitter, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, mostró su apoyo a la propuesta y celebró que el gobierno dé prioridad a los intereses de la mayoría. El ex primer ministro David Cameron también calificó la decisión como valiente y correcta. En oposición, la jefa del gobierno regional escocés, Nicola Sturgeon, aseguró que el objetivo es imponer un Brexit más duro y más recortes. El parlamentario Tim Farron llamó a evitar un Brexit duro y desastroso y a prevenir una mayoría conservadora. El Parlamento británico se pronunciará sobre la convocatoria el miércoles. Las legislativas estarían programadas para el 8 de junio. Y hablando de las elecciones, destacamos a dos hombres de 23 y 29 años sospechosos de preparar un atentado inminente y que fueron detenidos en la sureña ciudad francesa de Marsella. Esto sucede a 5 días de la primera vuelta de la elección presidencial. A continuación, los hechos. Las autoridades francesas detuvieron en Marsella a dos hombres sospechosos de preparar un atentado inminente. Ambos ya habían sido encarcelados por hechos sin carácter terrorista y en los registros se hallaron armas y explosivos que permitirían materializar la amenaza. Estos dos hombres, que se habían radicalizado, nacidos en 1987 y 1993 respectivamente, de nacionalidad francesa, pretendían cometer muy pronto, en los próximos días, un ataque en suelo francés. Evaluando los riesgos, el gobierno trabaja para garantizar la seguridad en la primera vuelta de la elección presidencial que se proyecta reñida. Lo hace en medio de protestas como la registrada el martes a las afueras del lugar que albergaba un mitin de la aspirante de la extrema derecha Marine Le Pen en París. Más de 50.000 policías y gendarmes, apoyados por los militares desplegados en la Operación Centinela, serán movilizados el domingo. 6:53 de la mañana, primer recorrido de noticias por el mundo acá en Viva la Mañana. Tenemos más información para compartir a esta hora de la mañana y es información de último minuto, acontecimiento que acaba de suceder en carretera a Muxmal. Tenemos complicaciones vehiculares que se reportan específicamente en el kilómetro 10.5 de la ruta a Muxmal. Esto luego de registrarse un accidente de tránsito en el que un vehículo de color blanco colisionó y cayó en una hondonada. Los bomberos municipales se encuentran en el lugar, aunque solo se reportan daños materiales. Autoridades de tránsito piden a los usuarios no detenerse a observar este hecho, ya que pues obviamente esto genera mayor lentitud en la movilidad del tránsito vehicular. Ahí tiene usted la fotografía entonces de este vehículo. Es en los alrededores del kilómetro 10.5 de la ruta a Muxmal.
Vamos a la calle rápidamente. Dalia Santos nos reporta lo que está ocurriendo a esta hora, así que Dalia, bienvenida. Nuevamente actualizando el reporte del tránsito en la jurisdicción de Villanueva. Vamos a observar algunas fotografías que nos han enviado los agentes operativos que se encuentran en puntos estratégicos de ingreso a la ciudad capital. Ahora observamos lo que está sucediendo en la 50 calle, calzada Raúl Aguilar Batres. Esto es específicamente al ingreso y ingreso también del SEGMA. Es importante que usted observe cómo está el tránsito, no solamente hacia la ciudad capital, sino también hacia el sur de la ciudad. Fuerte carga vehicular se desplaza hacia el sur. Vemos que ya está habilitado el carril reversible. Como mencionábamos, que este se estaría activando nuevamente el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico hacia la Vía Lobos desde las 6:45 y estaría finalizando a las 7:15. Así que tómalo en cuenta, hay complicaciones hacia ambos sentidos de la vía. Ya llegando a la 29 calle calzada Raúl Aguilar Batres, el tránsito se mantiene más fluido. Vemos que hay algunos espacios prudenciales entre los vehículos. La presencia de los agentes de la PMT de Villanueva es fundamental en el tránsito vehicular para mantener el ordenamiento y, por supuesto, la supervisión de cualquier vehículo averiado que se pueda reportar en conexión hacia el Trébol. Esto es el paso a desnivel del área del SEGMA. Acá vemos todo el tránsito vehicular que se dirige hacia el Trébol, pero es importante también conocer qué es lo que está sucediendo para salir de la central de Mayoreo. Este es el panorama vehicular de las personas que vienen del SEGMA hacia Villanueva, hacia Escuintla y Palín. Está totalmente fluido, pero ya incorporándose hacia la Vía Lobos hay tránsito lento hacia el sur, así que mucha precaución para incorporarse a los carriles. Es importante utilizar sus luces direccionales y, por supuesto, estar muy atento a través de sus espejos retrovisores. Ahora vamos a observar la salida también del SEGMA, pero desde otro punto, que es hacia la 48 calle calzada Raúl Aguilar Batres. Acá vemos que la carga vehicular es bastante fuerte, incorporándose hacia el Aguilar Batres y posteriormente hacia el Trébol. En este punto hay una dinámica que se le llama de 1 a 1, es donde los conductores para incorporarse deben de solicitar la vía a los demás usuarios y de esa forma el tránsito puede ser ordenado y sin complicaciones. Es importante que le ceda el paso a los demás usuarios de la vía pública. Acá vemos nuevamente salida del SEGMA. Acá observamos los dos puntos, tanto Aguilar Batres como hacia Villanueva, totalmente fluido el tránsito, y de la misma forma han reportado Boulevard El Frutal, donde se mantiene pues en este momento la regulación de las unidades del transporte escolar, y Ciudad Real se continúa con la habilitación de carriles reversibles. Así que ese reporte de tránsito de la PMT de Villanueva. Más adelante a través de Viva la Mañana le actualizamos lo que sucede en el tránsito en el sector sur. Así que, Ricardo, continúan las noticias. Gracias, muy amable Dalia. Antes de volver a la actividad deportiva, recordamos esta información del suicidio en prisión del exfutbolista de NFL. Efectivamente, el jugador de los New England, Aaron Hernández, fue encontrado muerto este miércoles en su celda en una prisión en Massachusetts, donde cumplía cadena perpetua por asesinato, según informaron autoridades penitenciarias. Este deportista fue hallado ahorcado en su celda de la prisión de Sousa, Baronsky, en Shirley, Massachusetts, poco después de las 3 de la mañana. Esto era lo que indicaba el Departamento de Correccionales de Massachusetts en un comunicado. Recordemos que el exjugador de los New England cumplía condena por el asesinato en 2013 de Odin Lloyd, un jugador de fútbol semiprofesional que salía con la hermana de la prometida de Hernández. Se confirma entonces el suicidio en prisión del exfutbolista de la NFL. Nosotros continuamos con más, muy pocos minutos para las 7 de la mañana y hay que seguir con otros temas. Tenemos que seguir hablando del deporte. Pedro Chandero tiene lo siguiente. Adelante. Gracias, compañeros. Así es la actividad deportiva siempre presente en BLM Noticias. Y bueno, vaya oportunidad que tenemos para hablar el día de hoy, porque bueno, hoy hay un buen partido. Y bueno, y los resultados del día de ayer, usted sabrá pues mucho más que yo, que usted es pues fanático del Real. Yo del Barça, solo se lo quiero comentar. Pero bueno, todo Deportes de Prensa Libre, entonces pues tiene toda la información y ponemos entonces en pantalla ya pues la fotografía donde el Real Madrid pues celebraba uno de los tantos goles que Cristiano Ronaldo pues se metía el día de ayer. Enorme Cristiano, así es entonces como lo califica todo Deportes de Prensa Libre. Y bueno, la verdad que fue un excelente partido. Y bueno, 2 goles de la semana pasada en Múnich para el triunfo de 2-1 y 3 más en el Santiago Bernabéu por la victoria 4-2, un global de 6-3. Usted haga sus cuentas entonces y con 5 tantos de este artillero luso. Y bueno, usted sabe también pues que nunca un jugador había metido 5 goles en una eliminatoria de cuartos de la Champions. Pues bueno, pues este portugués lo logró. Aparte, pues siempre hay un par de críticas importantes. Muchos críticos dicen que bueno, que hubo 2 fueras de lugar
pues bastante evidentes, y también pues el técnico del Bayern de Múnich, Carlo Ancelotti, pues se mostró molesto con la actuación del árbitro húngaro, pues que lideraba entonces este partido. Eso sucedía el día de ayer, y hoy recuerde que el Barça se enfrenta contra la Juventus a las 12:45 y será en el Camp Nou. Este estadio pues va a estar seguramente a reventar y va a ser realmente pues algo digno de ver. 5 razones para creer en la remontada. ¿Cuáles son? Pues bueno, Messi llega motivado, Busquets regresa, el Camp Nou, como le comentaba, será un infierno. Saben lo que es remontar, no se sabe qué es lo que vaya a pasar, pero van a buscar esa remontada, y la Juventus pues no es invencible. Eso es entonces pues lo que dicen los críticos también, lo que cuenta pues todo deporte de prensa libre, y a ver si pueden llegar entonces a ese ganador de un 3-0. Dejamos el fútbol internacional pues de un lado y vamos también pues con noticias nacionales, y es en el baloncesto, donde el pívot guatemalteco pues sueña llegar a la NBA, y estamos hablando de Marc-Alexander Bram, que busca una oportunidad para integrar la selección mayor de baloncesto que competirá en los Juegos Centroamericanos. Usted puede conocer un poco más de su historia y sobre sus estadísticas, y aquí en Belén Noticias pues vamos a recalcar un poco más sobre el fútbol nacional, donde pues 3 equipos solicitaron la liga cambios en la calendarización original de la 19ª jornada que se disputará este fin de semana. A continuación, pues vamos a conocer qué equipos son. La fecha 19 del torneo Clausura sufrió modificaciones a su programación original, luego que las dirigencias de Malacateco, Municipal y Carchá solicitaron cambios para este fin de semana. Malacateco y Petapa jugará el sábado a las 8 de la noche y no domingo al mediodía, como tradicionalmente lo venía haciendo el equipo fronterizo. Asimismo, el factor económico puede ser otra causa. En el último juego que realizó en horario nocturno, el resultado fue mucho mejor en cuanto al ingreso. Municipal recibirá a Xelajú el domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Este juego estaba originalmente programado para el Estadio del Trébol a las 11 de la mañana, pero la dirigencia no quiere arriesgarse a otra suspensión que sería más drástica y estando tan cerca la fase final. Los ediles vienen de jugar sin aficionados ante Petapa y pagaron una multa de 20,000 quetzales. En caso de reincidencia, el costo sería el doble en monetario y 2 juegos en otra cancha. Finalmente, Carchá también solicitó un cambio en la programación del juego del fin de semana cuando reciban a Guastatoya, el equipo de los Peces Cenizos ya descendidos a la primera división. De esta forma, el juego contra Guastatoya lo adelantaron para el sábado a las 3 de la tarde. Y bien, hasta aquí en toda la información deportiva sobre el fútbol nacional e internacional. Tenemos un bloque más, así que por favor siempre usted muy pendiente. Vamos con más detalles de noticias con Ricardo Ibero. Bueno, y es momento de presentar la economía como todos los días, algunos datos interesantes. Buenos días, Mónica Obante, adelante. Mónica, buen día entonces con algunos datos para comentar sobre datos económicos que compartimos con ustedes como cada mañana. Buenos días. Las autoridades de turismo ya informaron que Guatemala tuvo un crecimiento del 21.3% en el ingreso de turistas este año durante la Semana Santa, en la que del 8 al 16 de abril se recibieron 115.295 turistas. El 69.2% fueron de El Salvador, el 9.5% de Estados Unidos, el 5.9% de Honduras y el 5.7% de México. El restante porcentaje pertenece a otros destinos como Belice, Canadá, Europa, América del Sur, el resto de Centroamérica y el mundo. Esto dejó un ingreso de divisas de 89.1 millones de dólares, ya que el gasto promedio por visitante es de 96.6 dólares diarios. El 80% de ellos ingresaron de forma terrestre, 19% por la vía aérea y un 1% por la vía marítima. Al menos unos 696.289 de los visitantes se fueron a la antigua Guatemala y 2.51 millones de turistas locales y extranjeros se desplazaron por Guatemala. La siguiente fecha importante que tenemos para el turismo en Guatemala llega en agosto para las fiestas agostinas. Tan solo el año pasado, unos 60,000 turistas de El Salvador ingresaron para esas fechas. Veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio, y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Gracias, Mónica. Volvemos a las calles inmediatamente. Bueno, y tenemos que enlazarnos con nuestro compañero Alberto Cardona, que se encuentra también abordando el tema de la falta de buses. Alberto, buen día. Vamos contigo. Gracias, Ricardo, gracias, Vero. Nos hemos trasladado desde el sector de la calzada San Juan acá a la colonia El Milagro, donde les podemos comentar que sí,
la falta de buses persiste en este sector. Según se nos ha informado fuera de cámara por parte de algunos pilotos y ayudantes, ellos no van a prestar el servicio porque las autoridades de la Policía Nacional Civil no le respondieron a las peticiones que ellos venían solicitando desde ayer. Ellos, según lo que nos han informado, pues tuvieron que trabajar ayer por la tarde porque según se había acordado por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil, específicamente de la Comisaría 16, que les estarían prestando el servicio de seguridad. Seguridad que no fue prestado en horas de la tarde y de la noche cuando se registra ese ataque armado que cobró la vida de 2 personas, piloto y ayudante. Esta mañana los pilotos han afirmado que pese a la serie de información que han recibido nuevamente por parte de las fuerzas de seguridad, indicándoles que les estarán prestando nuevamente la seguridad correspondiente, ellos no estarán trabajando por la falta de garantías, ya que las pandillas les han llamado nuevamente esta mañana indicándoles que tienen que trabajar sí o sí porque ellos necesitan el dinero producto de las extorsiones. Esta mañana acá se ha generado en la colonia El Milagro congestionamiento vehicular porque muchas personas al momento de verse desesperados para trasladarse a sus centros de trabajo o centros de estudio han tenido que utilizar taxis rotativos de color blanco, movilizarse en algunos pick-ups y según la información de la policía misqueña, esto ha generado que ingresen pues más vehículos a esta área, algunos microbusitos de color amarillo que prestan el servicio en Ciudad Quetzal, taxis rotativos que se movilizan hacia otros sectores y han ingresado acá en la calzada San Juan. Congestionamiento vehicular que comienza a afectar también a centenares de personas que se movilizan por el sector de la calzada San Juan y también la colonia Nueva Montserrat. Acá, durante nuestro recorrido que hemos realizado con Víctor Rodas por las distintas calles y avenidas de la colonia El Milagro, no hemos podido observar nuevamente a ningún agente de Policía Nacional Civil, específicamente de la Comisaría 16, quienes ayer pues habían comprometido no solo con los pilotos, sino con los usuarios a prestar la seguridad. Ningún agente de PNC en este sector, tráfico vehicular, tiene que tomarlo muy en cuenta para todas las personas que se movilizan por este sector de la colonia El Milagro y también las personas que se están trasladando desde el sector de Ciudad Quetzal. Acá ustedes observarán en cualquier momento pues cómo los guatemaltecos siguen arriesgando sus vidas para movilizarse en estos pick-ups que están prestando el servicio, pick-ups que están cobrando entre 15 hasta 20 quetzales, que están movilizando a las personas del sector de la calzada San Juan hacia el sector del Trébol, 15 a 20 quetzales. También la información que nos han prestado, que nos han brindado las autoridades municipales destaca que se estaría pues afectando el congestionamiento vehicular también en horas de la tarde. Acá siguen observando ustedes cómo los guatemaltecos están arriesgando sus vidas para movilizarse en estos pick-ups o en estos microbuses de color blanco. Pero las amenazas por parte de los pandilleros acá en la colonia El Milagro persisten. Un dato muy importante que tiene que saber la población guatemalteca, los televidentes de Viva la Mañana, en este sector donde nos encontramos ubicados, opera una de las estructuras más grandes de la pandilla 18, es decir, la clica conocida como los pequeños psicópatas criminales, quienes según las propias fuerzas de seguridad y el Ministerio de Gobernación en distintas conferencias de prensa que han brindado, son los responsables de la serie de ataques armados que han cobrado vidas humanas acá en el sector de la colonia El Milagro. Dato también importante es que estos pandilleros al mes se apoderan de más de 500,000 quetzales y al año casi son 25 millones de quetzales que tienen en el tema de dinero con relación a las extorsiones que siguen efectuando en este sector de la calzada San Juan. Se nos ha comentado de último minuto cuando el reloj marca las 7:10 minutos de la mañana que
los pilotos de la colonia 1 de Julio y también la ruta 72 y 71 estarán paralizando el servicio porque ya fueron llamados por parte de las pandillas, quienes les han indicado que como están cobrando 2 quetzales y 3 quetzales, para hoy se les estará incrementando el dinero producto de la extorsión. Desde este sector, imágenes de Víctor Rodas desde la colonia El Milagro. Yo regreso con ustedes, Vero, Ricardo, compañeros en los estudios centrales de BLM Noticias. Completo reporte, Alberto, y nos vamos rápidamente hasta otro punto de la ciudad por otra noticia de la crónica del día. La zona 18 es específicamente en donde se encuentra Julio de León, hablando de estas extorsiones. Adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Claro que sí, compañeros, muchísimas gracias. Estamos aquí ubicados en zona 18, este recorrido que arrancamos desde tempranito. Bueno, efectivamente, como lo estaba comentando nuestro compañero Alberto Cardona, Guatemala y específicamente el servicio de transporte público sigue siendo víctima de ciertas extorsiones. Precisamente estoy ubicado aquí en el ingreso de la colonia Atlántida y de la colonia Maya, a unos kilómetros de acá en el ingreso de la colonia San Rafael. Pasan ya un par de días, 2 días en realidad, después de un ataque armado que dejó a algunas personas fallecidas y a 4 heridos que aún se encuentran en el hospital. ¿Qué sucede? A partir de esto, la serie de extorsionistas que han estado trabajando en este mismo sector continúan haciéndolo. Estamos hablando específicamente de la colonia San Rafael y del servicio de microbuses que derivan de esa misma zona hacia partes de la ruta del Atlántico. ¿Qué es lo que sucede? Como les comentaba, es una serie de alrededor de 10 sicarios los que están trabajando en este mismo sector para poder hacer efectivas las extorsiones. En el momento que los pilotos decidieron hacer un paro, ellos efectivamente lo que hicieron, hablando de los extorsionistas, fue darles una amenaza para que continuaran trabajando. Se corría el rumor de si seguía o no funcionando el servicio, tanto en la colonia Maya como en la colonia San Rafael, específicamente hablando de microbuses. Algunos de ellos lo veremos pasar en este momento deteniéndose precisamente acá. En la colonia Maya, les comento, sí sigue, por lo menos por lo que estuve platicando hace unos minutos con algunos microbuseros, sigue el servicio hasta las 10 de la mañana como normalmente lo hace. Habrá que ver, pero la información preliminar que tenemos en el área de San Rafael es que hasta las 8:30 de la mañana dejarán de trabajar, y es que efectivamente la seguridad de ellos está atentando, y para muestra el ataque armado que se dio hace 3 días en el área de la colonia San Rafael. Esto es lo que se está viviendo acá. A 1 kilómetro más o menos de acá, también la Policía Nacional Civil está activando un servicio de seguridad ciudadano. De parte de ellos, realmente la información es muy escasa. Lo que algunos agentes me estaban comentando es que todo está normal, que no sucede absolutamente nada, cuando sabemos también que un ataque armado se dio hace un par de días. Con esta información nosotros nos vamos a mover al área de San Rafael. Obviamente usted también sabe que cualquier dato que quiera compartirnos o cualquier denuncia ciudadana acerca de seguridad y específicamente en este sector la puede hacer a través de nuestras redes sociales. Vamos de vuelta al estudio, compañeros, desde este sector de zona 18. Muchísimas gracias. Gracias por la información, Julio. Entonces, el reporte completo a esta hora, y el clima también es noticia. Rubén Quinto tiene información, vamos contigo. 7:12. Tenemos que seguir hablando del clima precisamente a esta hora de la mañana, y a mitad de esta semana se mantendrán las lluvias dispersas con intensidad moderada a fuerte en el norte del país, aunque se mantiene bastante la temperatura muy calurosa en las costas pacíficas. En la mañana tendremos cielo mayormente despejado, una temperatura máxima de 27 grados centígrados y los vientos que se registran de norte a este de 15 a 25 kilómetros por hora. En la tarde tendremos mayor posibilidades de tormentas eléctricas y durante la noche cielos parcialmente cubiertos en algunas regiones del país. La temperatura mínima será de 13 grados centígrados y vamos a platicar un poquito acerca de este tema que les adelantaba desde un inicio, y es la lluvia y granizo que afecta a Guatemala. Estas intensas lluvias y tormentas han sorprendido en el territorio guatemalteco a causa de la entrada de humedad e inestabilidad en el Golfo de México, lo que ha causado inundaciones e incluso la caída de granizo en puntos como el volcán de Pacaya, por ejemplo, que ayer amaneció con una capa blanca sobre su superficie, y la comunidad de Chiyutales en Uspantán, Quiché. Las altas temperaturas y el cambio en el régimen del viento norte son condiciones favorables para que se presenten tormentas locales a severas que incluyen la caída de granizo, en especial en el Pacífico, las Verapaces, Caribe, franja transversal del norte y regiones montañosas. Ante esto, el INSIBUME entonces recomienda tratar de asegurar lo mejor posible los techos de las viviendas y también de cualquier infraestructura para evitar
que pues cualquier percance con estos vientos fuertes y lluvias afecte y se presenten normales durante este mes, que puedan sufrir algunos daños algunas regiones del país o algunas estructuras, algunos hogares. Por lo tanto, estas son las recomendaciones que hacen entonces las autoridades. Vemos a continuación en pantalla nuestro mapa virtual, donde sí, precisamente vemos que las lluvias se mantienen dispersas en todo el territorio nacional. Vemos entonces lluvias que se presentan en el norte, franja transversal del norte, Caribe, meseta central, Boca Costa, con tormentas eléctricas, lluvias también en el occidente del país. Una temperatura actual de 15 grados centígrados y Guatemala amanece con posibilidades de precipitaciones, como le mencionaba, de un 50%, por lo tanto, salga preparado de casa. 7 de la mañana con 15 minutos, continuamos con más información. Vamos a la pausa y volvemos en instantes. Hoy estamos hablando del tema de los migrantes después de esta última disposición, la que hoy comentamos, que en instantes vamos a repasar de Donald Trump en relación a las visas laborales y todas las medidas que indudablemente vamos conociendo día con día en esta nueva administración en el gobierno de Estados Unidos y la repercusión directa que tiene para los países latinoamericanos. Además, seguiremos abordando temas del ámbito nacional e internacional, todo esto luego de la pausa comercial. Volvemos en instantes con más noticias. Cuando regresemos en Viva la Mañana, veremos el momento del presidente de la República, Jimmy Morales, que se conmueve y rompe en llanto en medio de un discurso. Se incrementan los crímenes en contra de pilotos de transporte público, esto en el sector de la zona 18. En más información, Venezuela, hablamos de la oposición que pide que termine la represión que se da en las protestas, lo que ha motivado el apoyo de distintos países a los opositores venezolanos. En otros temas también hablamos de la situación de los retornados de Estados Unidos a Guatemala y las expectativas para este año. Y seguimos hablando del deporte, la Champions League, que conocía a los primeros 2 equipos clasificados a la semifinal, el Real Madrid, uno de ellos.